El tema que nos convoca y que queremos compartir con ustedes se llama Construyendo Puentes, el valor del trabajo en red, que es un tema capital sobre el cual ellos tienen mucha experiencia, dado los años que tiene la ópera en Europa, los años y las dificultades con los cuales se ha impuesto finalmente la ópera en Estados Unidos, y yo creo que ambos tienen muchas experiencias que contarnos. Sin embargo, ellos me han pedido algo que me parece que es muy interesante, y es de que nosotros tengamos la capacidad, ellos podrían hablar 1 hora cada uno sin parar, pero se trata de hacer algo interactivo, donde nosotros podamos interrumpir con preguntas que sean importantes de resolver, o sobre alguna duda que a ustedes les merezca lo que ellos están diciendo, de tal modo de que vayamos todos enriqueciéndonos con las presentaciones que harán cada uno. De tal manera que partimos con Marc. Marc, adelante y muchas gracias por estar con nosotros. Well, thank you so much, Andrés, and it is such a pleasure to be here grande estar acá for the 10th anniversary para el 10º aniversario de ópera latinoamericana. Yo he conocido a Andrés por más de 25 años y tener una red como esta en América Latina ha sido su sueño, y es un placer tan grande verlo realizado acá y estar en este teatro histórico tan lindo. Es un gran placer. Entonces, muchas gracias por haberme invitado y recibirme, y es una dicha poder compartir información sobre Ópera América y lo que entendemos que es el valor de las redes que hay en nuestras asociaciones. Ópera América es el más antiguo de las organizaciones, la más antigua. Nos establecimos en 1970, así que estamos ocupados preparándonos para nuestro 50º aniversario en el 2020. Comenzamos con 20 compañías de ópera de tamaño mediano que querían saber qué producciones podían intercambiar, arrendar o comprar entre ellas. Consideraciones muy prácticas como las de ustedes en ópera latinoamericana. Hoy tenemos todas las compañías de América del Norte, incluyendo las del norte, universidades, conservatorios y miles de individuos, especialmente artistas, que son miembros, y les voy a explicar más tarde. Y Canadá también es miembro. 50 años, crecimiento lento, construyendo nuestros servicios para fortalecer el arte y la industria en América del Norte. Uno de los más importantes aspectos de nuestra asociación, y de los primeros, es superar este sentido de aislamiento que muchos de nosotros tenemos al trabajar en la ópera. En la mayoría de las ciudades hay solamente una compañía de ópera. No hay un colega que usted pueda llamar y almorzar en la ciudad para hablar de problemas que tienen en común. Tienen que reunirse con gente de otra ciudad para poder discutir los retos y las estrategias para mejorar su compañía. Entonces, puesto que la mayoría de nuestras ciudades existimos solos como los únicos proveedores de ópera, reunirnos nos permite encontrar aliados, encontrar socios en nuestro compromiso con la ópera, con los socios en nuestro desarrollo de estrategias para fortalecer nuestras compañías de ópera, y socios prácticos para promover coproducciones. Dentro de la comunidad de la ópera, todos sabemos y creemos en el poder de la ópera, pero todavía, a pesar de que somos profesionales, tenemos que tener el sentido de pertenencia, pertenecer a una comunidad más grande de personas que están de acuerdo con nosotros que la ópera puede ser lo más comprometedor, la forma de arte más expresiva del siglo XXI. Tenemos que unirnos para sentir esta alianza. Yo creo que cada una de nuestras compañías es un laboratorio. Todos nosotros estamos probando diferentes ideas, diferentes estrategias, diferentes teorías sobre cómo hacer que la ópera tenga éxito en el siglo XXI. Hemos hecho una forma de arte de 400 años. La hemos vuelto contemporánea, no la hemos vuelto importante en el mundo en que vivimos hoy en día.
no lo hemos interpretado, cómo creamos nosotros nuevos trabajos, cómo lo interpretamos para atraer nuevas audiencias para la ópera. Todas nuestras compañías de ópera, 125 en América del Norte, más de 20 aquí en Sudamérica, cientos en Europa. Cada una de nuestras compañías es un laboratorio. Llevar a cabo experimentos sobre las estrategias y esperamos que sean evaluadas el éxito de las estrategias, porque entonces aquí nos reunimos después para compartir los resultados y hablamos entre nosotros y discutimos sobre qué ideas hemos probado, ensayado, dónde las inversiones han sido benéficas. Hablamos sobre los fracasos, por lo menos por los bordecitos en el almuerzo hablamos de esto, aprendemos unos de otros y aprendemos de los experimentos que cada uno lleva a cabo en nuestros propios laboratorios. En estas reuniones también parte de hacer redes es crear confianza, porque aún si la coproducción y la colaboración tiene sentido en teoría, digamos que la base de datos revela que 5 compañías de ópera están produciendo La Traviata en el 2020. No van a producir a no ser que confíen unos en otros, a no ser que se conozcan, a no ser que entiendan las sensibilidades artísticas de cada teatro y de cada productor. Así que cuando nos reunimos acá, no solamente hablamos de soluciones prácticas a nuestros problemas, sino que también desarrollamos relaciones de confianza que son la base para todo el otro trabajo que vamos a hacer juntos. Así que la experimentación y el aprendizaje, construir confianza como base para la colaboración futura. La perspectiva internacional me parece a mí muy valiosa. Todas nuestras regiones tienen características muy únicas y particulares. En Europa, en muchos países de Europa, la ópera es parte de la herencia histórica. La ópera es europea. En América del Norte, la ópera ha sido una forma de arte importada, extranjera, llevada a nuestro país. Solamente hoy, en los últimos 20 o 25 años, tenemos un repertorio de ópera norteamericano que cuenta las historias de los héroes y las situaciones de la vida americana contemporánea, pero hay diferencias. Nosotros trabajamos en ópera distinto en los Estados Unidos porque todavía estamos trabajando para probar la relevancia de la ópera. Todavía estamos trabajando para construir una audiencia que puede que no piense, no vea la ópera como una forma de arte en Estados Unidos. En Europa sí es nativa, entonces tenemos diferencias, pero aprendemos de estas diferencias. En Europa el apoyo todavía viene principalmente del gobierno. En los Estados Unidos el apoyo viene principalmente del sector privado. Pero en nuestros dos sistemas podemos aprender de las diferencias entre nuestros dos sistemas. Entonces reunirnos en forma internacional nos ofrece perspectivas y nos ofrece ideas sobre no solamente cómo las otras personas trabajan, sino que nos enseña cómo podemos trabajar mejor utilizando algunas de las ideas que sacamos del exterior, que traemos, que importamos. Entonces la colaboración local, la colaboración nacional y la internacional, todas son importantes en formas distintas. Una de las diferencias entre la ópera Europa y ópera América, y hablé con Alejandro sobre esto, es que nosotros comenzamos como una asociación de solamente los directores generales de las compañías de ópera. Y luego nos expandimos para servirle a todo el personal, porque el director general, como ustedes saben, no lo puede lograr todo solo. Luego decidimos que también teníamos que incluir a todos los que manejaban a los artistas, las universidades y los conservatorios
las compañías que hacen los vestuarios para las óperas de compañía, que teníamos que abrazar a toda la comunidad para construir una industria más fuerte. Luego pasamos de organizaciones a individuos para que hoy en día tengamos miles de miembros individuales, muchos de ellos compositores, libretistas, directores, diseñadores, cantantes. No somos un sindicato, pero somos una red de comunicación central para toda la industria de la ópera. Y a pesar de que nuestros miembros tienen desacuerdos, los que publican los libretos, las compañías, los gerentes, los administradores, todos abrazamos un objetivo más amplio para trabajar juntos para promover la ópera por el continente de América del Norte. ¿Cómo se beneficia? How can it be ¿De qué benefited? manera se puede beneficiar artistas, por ejemplo, o los publishers, o los editores, o los dueños o artistas individuales, ya sean cantantes o instrumentistas? ¿Qué beneficio obtienen ellos de Opera América como organización? Absolutely. Claro, por ejemplo, tomemos a los publicistas, a los escritores, tienen mucho interés en promover la ópera nueva. Las compañías de ópera tienen mucho interés en producir nueva ópera, y a pesar de que hay un momento en que estamos negociando unos contra otros, la mayoría del tiempo somos aliados para crear un nuevo repertorio de ópera americana, discutiendo los compositores y libretistas necesitan para tener éxito, al hablar sobre las estrategias que las compañías de ópera tienen para desarrollar nueva ópera y contratarlas, aún con los publicistas, así en ese momento, libretistas, en el momento de negociación. La mayoría del tiempo la discusión es una discusión amistosa sobre cómo promover la ópera nueva. Para los cantantes, hay tantos cantantes que se gradúan de los conservatorios y que no saben qué hacer. En Opera América, en nuestro centro de ópera, y traje algunos panfletos que la gente puede llevarse a su casa. Tenemos toda clase de programas de desarrollo profesional para ayudarle a los artistas a avanzar en sus carreras antes de volverse exitosos o decidir hacer otra cosa. Realmente es unas oportunidades muy grandes para los cantantes. El conservatorio puede hacer cierto punto, entonces unimos a los profesionales para ayudarles en el próximo paso de desarrollo. Así que siempre hay momentos en donde hay desacuerdo en las relaciones, pero la mayoría del tiempo se comparte y hay una determinación para que la ópera sea exitosa. Yo quiero agregar algo I wanted to add something. In the visit that we did a Mark en el mes de enero. Pudimos apreciar la organización Opera América ha evolucionado a un punto en que ya tienen 2 pisos de oficinas en el corazón de Nueva York, donde tienen, aparte de las oficinas de ello, tienen biblioteca enorme, pero tienen fundamentalmente una sala con un gran piano donde se pueden hacer o pequeñas funciones o audiciones para los cantantes, o es un lugar que a lo que hemos trabajado por tanto tiempo unidos con Opera América, tener un lugar donde llegar a Nueva York, donde siempre son escasas las salas de ensayos y donde siempre hay mucha gente para audicionar, poder llegar a la oficina de Ópera Europa y reservarla, tener un pianista disponible y que los cantantes puedan hacer una demostración de sus talentos. Eso es algo que yo aprecio enormemente y ha sido un paso adelante en la organización muy interesante y muy importante para lo que nosotros vamos a hacer en el futuro. One of the recent decisions that we have Decisiones made recientes que tomamos en Opera América es poner al artista más en el centro de nuestro trabajo, porque el director general, el director artístico, ellos pueden tomar decisiones en representación de la compañía de ópera, pero lo que nos interesa realmente es cómo posicionamos al artista en el centro de la compañía de ópera, qué es lo que el compositor y el libretista quieren crear, qué es lo que los grandes cantantes quieren cantar, cuál es el repertorio que quisieran tener en Nueva York. En el centro de ópera
es un edificio en donde el artista está en el centro de nuestro trabajo. Todo el día, todos los días tenemos audiciones, recitales, registros, talleres de nueva ópera, lectura de libretos, toda clase de actividades que ayudan a la industria de la ópera a trabajar junta en una instalación que apoya el esfuerzo. Yo creo que es muy único que en Nueva York, en una ciudad donde hay tantas compañías de ópera en los Estados Unidos y Canadá, van a audiciones, los publicistas, los gerentes administrativos hasta en Nueva York. Creamos un espacio donde los artistas pueden hacer su trabajo y ha cambiado la discusión de Ópera América, colocando el arte en el centro de nuestro trabajo. Gracias, Marco. Ópera Europa es mucho más joven que Ópera América. Puedo decir que cuando a mí me nombraron como director hace 14 años, tomé un avión a Washington, donde Ópera América tenía su base antes, y pasé 3 días en la oficina de Marx, aprendiendo todo lo que yo sé sobre este negocio. Y desde entonces he estado robando buenas ideas de Marx y adaptando otras y rechazando las ideas malas. Hoy yo siento gran afinidad con ustedes y con Alejandro especialmente, porque supongo que yo entré a Ópera Europa cuando tenía 10 años y cuando había sido una organización pequeña que se reunía a veces y quería convertirlo en algo más grande con este sueño. Cuando yo entré o me uní, tenía 38 miembros de compañías de ópera, que pueden parecer muchos en América Latina, pero era solamente una fracción del número de teatros de ópera en Europa. Hoy en día tiene 180 miembros y a pesar de que no incluye todos los teatros que hace ópera en Europa, creo que se puede llamar realmente representativa de la ópera en Europa. Y por Europa quiero decir un continente que es mucho más amplio que la Comunidad Europea o la Unión Europea. Abraza e incluye países como Rusia, Ucrania, Israel, Omán, para no mencionar algunos aún más lejos, que ni siquiera debo decirlos. Pero ha sido un tiempo interesante de crecimiento cuando yo los veo a ustedes acá, gente tan inteligente, tratando de hacer ópera para que sea exitosa y para que crezca en este continente. Me recuerda de esa época en el 2003 cuando tuve que hacer la misma tarea en Europa. Y yo quisiera tener una conversación con ustedes, la misma que tuve con Mark, pero al revés, y es compartir ideas con ustedes y que ustedes las mastiquen y escupan las que no les gustan y se roben las que a ustedes sí les gustan. Lo que es muy aparente para mí, muy claro, es que en los últimos 20 a 25 años toda esta idea de las redes ha cambiado, de hacer redes. La gente siempre ha hecho redes. Desde las épocas en que éramos monos, las redes de los micos, de los monos. Es una forma humana natural para compartir información y aprender de la gente que sabe más que uno, además de experimentar uno. Ciertamente, cuando yo manejé los 70, 80, 90 compañías de ópera, tuve una red extensa mundial que no era solamente europea,
que incluía compañías seleccionadas en el norte y sur de América, y era un poco al azar. Lo que yo pienso que ha transformado nuestro trabajo, y para ser honesto, yo no veo cómo yo podría hacer el trabajo que yo hago hoy sin esto, es Internet. El hecho de que Opera Europa puede representar 180 compañías en 42 países distintos y muchas zonas de tiempo, y estar en contacto diario, constante. El beneficio del correo electrónico y de Skype y de compartir bases de datos y todas estas cosas ha transformado el trabajo que nosotros hacemos, y cosas como las bases de datos de producciones o de construcciones de teatros han creado unos resultados que cualquiera que desee puede utilizar. Habiendo dicho esto, no hay un sustituto para las redes cara a cara. Es algo que yo aprendí cuando estuve en Covent Garden y quería hacer coproducciones con varios teatros italianos, y como ustedes probablemente saben, ningún italiano contesta una carta nunca, ni siquiera responden los correos electrónicos. Y en un momento dado, apenas uno los pesca en el teléfono y puede hablar con ellos, pero no hace un negocio hasta que no los visita. Y yo aprendí en forma difícil cuando tuve que hacer un negocio sobre un tour grande del Royal Opera House que iba para Panamá con Peter Grimes. Y yo tuve un almuerzo muy agradable con las 3 personas que eran los principales que manejaban el teatro, y me di cuenta que a medida que pasaba el tiempo, que simplemente no estábamos hablando de nada de lo que debía hablar, que estábamos hablando era sobre dramaturgia y música y arte y peces y el vino y pescados. No estábamos hablando del contrato, nada. Y yo estaba preocupado porque yo había gastado mucha plata y pensé que iba a volver a Covent Garden sin nada en mi mano. Y luego llegó el café e hicimos el contrato en 10 minutos. Y lo que yo aprendí fue lo esencial que mencionó construir esa confianza. Ellos querían mirarme a los ojos y ver si yo era una persona que podían confiar para hacer un negocio conmigo, y esperaban que yo hiciera lo mismo. Y yo sabía que yo había ganado cuando llegamos al hotel y salimos y ya iba a subir a mi carro para pagar la cuenta, y el gerente me dijo, no, usted no tiene que pagar. Así que una de las cosas que yo he tratado muy fuerte hacer en una forma muy distinta de amar, que he hecho mucho esfuerzo, es asegurarme que nos reunimos regularmente como compañías. Y esto no es una crítica de las conferencias de Mark maravillosas que muchos de ustedes pueden haber asistido, cuando él tiene durante una semana corta toda la ópera en América y Canadá y un poco más allá. Es un taller de hacer redes maravilloso, donde se sabe que va a conocer a la gente que toca, y yo nunca he salido de una de estas conferencias sin haber aprendido por lo menos 2 o 3 cosas esenciales para hacer mejor mi trabajo, que lo hace valer la pena ir. En Europa las distancias son más cortas y la gente es más impaciente y no le da 4 o 5 días. Sin embargo, se quejan de que no tienen tiempo para hablar, llegan tarde y se van temprano, se van antes, y usted tiene apenas 36 horas en la mitad de la conferencia, en donde la mayoría de la gente está allí. Entonces lo que hemos hecho es tener reuniones más regularmente y subdividirlas.
Quedé impresionado cuando los vi hoy y pensé en mi primera conferencia que fue en Madrid, en el Teatro Real, en el 2003, y todo el mundo que fue a esa conferencia pudo sentarse alrededor de una mesa redonda grande para tener una discusión general y todo el mundo pudo intervenir, y mi trabajo era ver si alguien no estaba hablando y tratar de incorporarlo a la conversación. Y esto se ha vuelto más difícil de hacer cuando se tiene una conferencia con 2 o 3 o 400 personas. Y el peligro entonces es que usted está en un teatro o sala grande y escucha un conferencista inspirado o alguien que está en el Soviet Politburo, que está en el presidio, y usted habla y actúa. Entonces tiene que diseñar formas en que usted puede dividir a la gente en cantidades más pequeñas. Entonces en Europa tenemos 2 conferencias principales al año, en el otoño y en la primavera, y en el medio arreglamos reuniones de especialistas de los grupos que se refirió Marx, que se especializan en producción o mercadeo, consecución de fondos, y supongo este ha sido uno de mis grandes descubrimientos al hacer este trabajo en los últimos 14 años. ¿Qué tan valiosas son estas reuniones? ¿Cómo pueden llegar a ser? Lo que hemos hecho es transformar Ópera Europa como Ópera América ya estaba transformada de una organización que era un grupo de hombres, directores generales de edad media, que hacían negocios fumando cigarros y tomando coñac. Lo convertimos en muchos grupos de gente que se especializa en diferentes temas y que puede interactuar. Todavía amamos a nuestros directores generales, que afortunadamente ahora tienen más del otro género, y directores artísticos, pero queremos que hablen con la gente de mercadeo, con los que consiguen los fondos, para que oigan las preocupaciones de su gente técnica. Así que solo para dar una fotografía, tenemos una conferencia el mes entrante en Parma, en donde los directores artísticos generales específicamente van a estar con gente que consigue fondos y que hace mercadeo y hace educación. Hemos hablado con otros grupos y les hemos dicho no queremos demasiada gente, no vengan, porque en marzo vamos a tener una reunión en donde tenemos la parte técnica y producción, recursos humanos, negocios y finanzas y también mercadeo, y van a hablar sobre diferentes cosas, sobre benchmarking, sobre medidas, y así que no va a ser la discusión en Parma. I want to ask you a question. Tú como Mark dijeron que parte de lo que significa construir estos puentes para trabajar mejor, a pesar de que son 2 continentes diferentes como funciona Europa y Estados Unidos, ustedes 2 han coincidido en el hecho de que antes de firmar un contrato se requiere mucha confianza, que se requiere creer en la otra persona, creer en lo que está haciendo y tener un propósito determinado conjunto. En Latinoamérica es una realidad. Hay muchas circunstancias que pueden hacer variar un acuerdo de palabra que puede haberse acordado entre 2 teatros. Por ejemplo, el reciente terremoto de México, según me decía Lourdes, solamente alcanzaron a hacer una función de La Fanchula del West, que ya es una ópera difícil de hacer, y tuvieron que interrumpirla por el terremoto. Hay otras razones. De repente, un deterioro económico o una crisis económica en un país puede hacer variar una política. ¿Cómo se puede, cuál es la experiencia tuya en el sentido de poder mantener, a pesar de las dificultades, desastres naturales? Por ejemplo, recibí esta mañana un mail de un director de orquesta chileno que recién estaba aquí dirigiendo en Bogotá
y que vuelve a Puerto Rico y me dice, no sé con qué me voy a encontrar en Puerto Rico, no sé si mi orquesta va a seguir funcionando o no, porque con los dos desastres, los dos huracanes que han habido, más la situación económica en muy mal estado de ese estado norteamericano, no sabe qué va a pasar con el destino cultural de su institución. ¿Cómo todas estas cosas interfieren en un acuerdo que sea un gentleman's agreement, un acuerdo caballero basado en la credibilidad, en la honestidad y finalmente en la confianza que puede haber entre dos instituciones? ¿Cómo se sobrevive a eso y cuánto pueden afectar estos factores exógenos, externos a acuerdos que se pueda llegar entre varios teatros? Well, I guess one needs to make a distinction between natural una disasters, distinción which entre los desastres naturales, entre Latinoamérica y parte de Estados Unidos y en Texas, por ejemplo, y Florida, que han sufrido, que es un desastre humano más grande que cualquier desastre financiero. Pero en Europa hay muchos países que están en constante estado de crisis económica y, por supuesto, no todos los contratos que se han hecho se adhieren por esas razones, por razones de desastres naturales, y tiene que ser uno pragmático en esto, y creo que saber de algunos de los cambios que han ocurrido en los países de Sudamérica, ustedes tengan más experiencia en hacer cambios y ser pragmáticos, digamos que en Alemania o Francia. Pero les puedo decir que muchos de los problemas que tengo que tratar en Europa, particularmente en los países de Europa Oriental, que la economía está en un estado deplorable y que en los contratos hay que tratar de hacer una evaluación justa, hay que tratar con eso. Ciertamente estaría de acuerdo con lo que dijo Nicolás. En Estados Unidos, algunas empresas de ópera han encontrado crisis económicas dado por ciertas circunstancias y lo hacen que ocasionalmente quieren reexaminar compromisos con otras empresas que pueden ser muy costosas y debido a las circunstancias económicas, un cambio de liderazgo, un nuevo director general o director artístico que no les interesa que lo que tenía el interés el predecesor, pero encuentro generalmente que conversación honesta normalmente lo lleva a uno a una solución amistosa y uno no quiere coproducir. La nueva producción de Carmen, hay una nueva producción de Madame Butterfly que uno quiere coproducir y el contrato cambia de una ópera a otra ópera, o que una compañía de ópera quiere retrasar la producción hasta que las circunstancias económicas mejoran, y normalmente donde hay buena conversación abierta, tan avanzada lo que se pueda, con base en relaciones de confianza, puede haber cambios a los acuerdos que todos pueden vivir con ello. Por supuesto, hay diferencias artísticas, pero han hecho coproducciones que los coproductores y cada vez se vuelven más furiosos. Y ustedes saben que van a tratar de encontrar una forma de salir. Y esa es la vida. Uno lo que puede hacer es buscar el éxito con la producción. Más serio es, yo creo, estos casos donde ciertas compañías que probablemente no deberían tener nombre, al no cumplir porque dijeron que iban a pagar en tal año y piden una demora de 2 años más o lo que sea, tal vez por buenas razones, su financiación ha sido reducida o lo que sea. Esto, claro, crea un estado de desconfianza
Y yo supongo, para ser honesto, a través de mi propia experiencia, ustedes tienen la parte detrás de su cabeza una lista de teatros con los que no volvería a hacer negocios, porque han llegado a desconfiar en esa administración. Todo lo que diría es: no sean uno de estos teatros que la gente pone en la lista negra, porque entonces los negocios son difíciles. Lo que yo quería decir antes, si quiero tener esta interrupción, quiero decir dos cosas. Una es solo porque yo he hecho las cosas en una forma tal en Ópera Europa, no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer igual. Puede ser toda la idea de tener reuniones de especialistas para técnicos o gente de mercadeo, tal vez esté en contra de la forma que ustedes hacen las cosas. Y yo no quisiera imponerles nada, simplemente les digo que funcionó para nosotros y ustedes deben pensarlo y lo que sea. Segundo, que con las bases de datos tenemos una política muy abierta, pero está sujeta a una cosa muy simple, que cualquiera que saca de una base de datos debe contribuir a poner cosas ahí. Yo estoy muy feliz de abrir nuestra nueva base de datos de producciones a una compañía de América del Norte o del Sur, pero ustedes no van a tener acceso al password a no ser que compartan sus propias producciones también. Nosotros, amablemente, en la base de datos del futuro tenemos 900 producciones que cubren 5 años de una variedad muy amplia de óperas, pero como con las bases de datos financieras, y yo creo que esto es igual con Ópera América, que ustedes no tienen acceso a no ser que usted también contribuya. Y yo creo que esto va a ser igual con la base de datos que Alejandro ilustró en forma distinta. Una cosa final, tal vez lo puedo hacer más tarde, es el asunto de colaboración entre continentes. Un momento, déjame hablar sobre algo que dijo Nicolás. 3 puntos rápidamente. Uno es que tratamos de que los miembros entiendan el concepto de una comunidad, y una comunidad es más fuerte cuando usted trae cosas a la mesa. Que ser un miembro de Ópera América no es solamente un asunto de qué puedo sacar de la mesa, qué información llevarme, pero sino también qué puedo traer, para que no sea un mercado en donde usted va y compra lo que necesita. Es una comunidad en donde usted trae cosas a la mesa para el beneficio de todos. Esta es la filosofía que tratamos de mencionar todo el tiempo, de apoyar. Ópera América da apoyos. Este año y el otro vamos a dar más de $2 millones a nuestras compañías miembro para apoyar ciertos proyectos, da donaciones, y una de las técnicas que tenemos es que usted no puede aplicar por una de nuestras donaciones a no ser que usted está cumpliendo con el asunto de las bases de datos. La forma en que podemos mantener nuestros datos actualizados es que exigimos cumplir con los datos para poder aplicar para una donación, y muchas de nuestras donaciones se pagan durante 1 o 2 años, y usted debe seguir cumpliendo para que le den el próximo pago. Entonces, a pesar de que hablamos sobre la filosofía de comunidad, también somos muy tercos en esto para que la gente traiga cosas a la mesa. El tercer punto es que Ópera América aprendió de Ópera Europa y Nicolás. Nos encantó la idea de sus reuniones de especialistas. Sí, Nicolás tiene razón que tenemos una reunión, una conferencia grande al año de 4 o 5 días, hay 500 personas. Pero en el otoño ahora tenemos 10 reuniones de especialistas, cada uno se reúne 2 días.
de educación, mercadeo, conseguir fondos, capacitación de cantantes, producción técnica y otras cosas. Entonces aprendemos de Nicolás que nos encantó estos foros de especialistas y tenemos 10 de ellos que se reúnen separados de nuestra conferencia anual grande cuando todo el mundo se reúne. Así que la conferencia anual tiende a ser más filosófica. Las estrategias más amplias del éxito, los foros especialistas son mucho más específicos y tácticos y la gente entra más a profundidad sobre cómo puede hacer la gente mejor su trabajo. Entonces rebalanzamos lo técnico con lo filosófico, la conferencia anual y los foros de especialistas. Y se pueden tener 20, 25 personas o 50, 60, dependiendo. Los nuestros son por lo general entre 20 y 30 personas. Puedo preguntar cuántos de sus 21 compañías están representadas aquí en Bogotá. Yo diría que la mayoría. Brasil tiene Río, de Manaos, de Uruguay, no he visto a nadie. Sí. Brasil, Uruguay, Perú, Mauricio también. Brasil, Chile is here, Argentina is represented. Colombia mismo, está la Ópera de Colombia, está Julio Mayor Santo Domingo, está también Lourdes de México, o sea, está la mayoría representados. That's very impressive. I was impressed. Eso es impresionante. Cuando vi la lista me impresionó. Lago from Chile is represented and projects. Sí. Tengo que decir que lo que me preocupa más cuando no he escuchado de alguno de los miembros durante un año. Viajo mucho, pero no viajo a 180 compañías durante el año. Pero si descubro que una de esas compañías no ha estado a una conferencia, no ha atendido, no ha ido a una conferencia de especialistas, ahí me preocupo, porque todo es sobre ese contacto. Y podría ser que, como dijo Mark, puede haber un cambio de liderazgo y que sea la nueva persona no lo tiene muy alto en su agenda. Entonces hay que ir en un avión y visitar. Tengo una base de datos interna en Opera América de qué miembros utilizan qué servicios en el curso del año. Y si hay empresas, compañías que no han participado en el punto 3/4 del año, estamos en el teléfono y hacemos todo lo que podamos para alcanzarlos, llegarles, para invitarlos a participar y beneficiarse de su membresía. Tenemos reuniones regionales donde vamos a partes del continente norteamericano. No hemos llevado conferencias para tener reuniones pequeñas, regionales, para llegar a las organizaciones más pequeñas. Pienso que es interesante lo que dijo Mark, de lo del origen de Opera América. Fue de las compañías de tamaño mediano, y siento que esa es la fortaleza más grande de Opera América cuando va a una de esas conferencias. Eso es lo grande, de donde viene la mayor parte de la gente. Y es difícil a veces de atraer a los más grandes o encontrar algo que es suficientemente interesante para los más pequeños. Entonces conscientemente hay que planear lo que sea relevante para las compañías más pequeñas, los que no tienen sus propios teatros, que hacen tours, y igualmente uno tiene que, hay que cultivar a los grandes para que hagan, para que contribuyan. Y en Europa somos muy afortunados de que las compañías superiores, como Covent Garden de la Ópera de París, Teatro Real de la Scala y Viena y demás, sí contribuyen, y eso es de enorme valor, porque tienen una pericia que pueden compartir con las compañías de tamaño mediano. Antes de terminar, quiero poner un tema que Mark y yo queremos compartir con ustedes. Mark y yo no nos hemos conocido desde 1991,
cuando él decidió tener una conferencia de Ópera América en Viena, no estaba muy conocido en Estados Unidos, y fui yo, y fue muy interesante, y eventualmente nos llevó a otras cosas, pues, para Ópera Europa. Aunque nos dimos cuenta que hay muchas afinidades y necesidades de las compañías de ópera en Europa y Estados Unidos, había una gran diferencia en tiempo y distancia y dinero, y es difícil tener eventos conjuntos. Nos emocionamos cuando norteamericanos vienen a nuestras conferencias. Mark dice que es lo mismo cuando los europeos van a sus conferencias, pero son pocas porque tienen otros trabajos que hacer. Y hemos tratado de encontrar una forma de tener un evento que juntara a la gente de todas partes del mundo, y por suerte uno de nuestros miembros y uno de sus miembros que está representado hoy aquí, Ignacio García, de Teatro Real, tuvieron una idea y dijeron: en el año 2018 el Teatro Real va a celebrar sus 200 años de su fundación, y él le gustaría tener un evento muy grande en Madrid. Y dije: eso es maravilloso, todos nos gustaría ir a Madrid. No lo podemos hacer, Ignacio, porque tuvimos una conferencia hace 2 o 3 años en Madrid y queremos hacerlo en otros lugares. No, lo que queremos no es eso, es un gran evento donde el gobierno español le gustaría invertir en ello, que sería diferente de una conferencia normal. Y me gustaría que Mark estuviera involucrado de Ópera América, y Ópera Latinoamérica estuviera involucrada, porque tenemos relaciones muy cercanas por el idioma y otras conexiones. Y entonces la idea del Foro de Ópera Mundial se inventó, y la idea es que va a haber gente invitada de todas partes del mundo, no solo los que ya están en Europa, no solo los que ya están en Norteamérica o Suramérica, pero también algunos representantes de Asia y África y Australasia, a un evento que va a ocurrir de 3 o 4 días en abril, después de Semana Santa, y les quiero que coloquen estas fechas en su calendario: del 12 al 15 de abril del 2018, y el lugar es Madrid, que todos nos gusta visitar, y estamos en el proceso, y durante un momento de esta conferencia vamos a llevarlo un poco más para crear un programa que va a atacar lo que creemos son 4 de los temas más grandes que afrontamos a todos en el mundo de la ópera hoy en día, así sean en Tokio o Lima. Y esos temas tenemos que ver que sean de herencia, y ya me dijeron que no es la herencia de América, y que el próximo año la Unión Europea ha nombrado el año de la herencia de cultura europea, pero se debe compartir con el mundo, creemos. Y esto no es un tema, es cómo hacemos que esa herencia viva en el mundo de hoy, cómo la revivimos. Y el segundo tema es el nuevo trabajo, porque un arte que no se renueva con nuevos trabajos se vuelve un museo. Y
y porque la ópera es un teatro, es un trabajo en vivo, necesita renovación. Y me parece, contrario a lo que acabo de decir, que el peso de la herencia europea es algo que Norteamérica ha tenido mucho éxito en años recientes en renovar el repertorio. Y quizás nosotros los europeos hemos tenido menos éxito por el peso de la herencia. Es difícil encontrar una pieza cuando uno busca por 400 años de ópera en el programa, pero uno lo debe encontrar. El tercer tema es diversidad y audiencias. ¿Cómo aseguramos que la audiencia de la ópera es más diversa que la audiencia tradicional de la ópera? Si no tenemos éxito en esto, la ópera se va a desvanecer. Y el cuarto tema es lo que llamo defensa. Y Marx lo llama valor público, y podemos juntar los dos, pero entienden lo que significa. Es el punto que usted habló en la primera sesión, cómo hacemos el caso para la ópera hoy en día, porque la gente que hay que convertir es los que ya aman a la ópera, es los que no están en el radar de la ópera. Puede que estén viejos ya, pero necesita un consenso de todos. Debe ocurrir en el mundo, como lo hace un gran museo en el mundo, o una industria del cine, o la música popular. Vamos a buscar nuevas formas de hacer estas cosas y invitar a la mayoría de los representantes de estos países para esto, y va a haber unas invitaciones que van a llegarles para participar en esto, y vamos a discutir con ustedes quién debe ser, pero queremos ver a muchos de ustedes allí. Con eso podemos tener un evento, gracias a la iniciativa maravillosa del Teatro Real y el gobierno español, que van a juntar al mundo de la ópera. Nicolás plantea dos puntos que quiero seguir, uno filosófico y uno muy práctico. El práctico primero, y es que todos los beneficios de los miembros los extendemos, el de la ópera Estados Unidos lo extendemos a ópera Latinoamérica y ópera Europa. Los consideramos como miembros nuestros también por nuestro acuerdo de colaboración con ópera Latinoamérica y Alejandro. Pero para alentar la asistencia a las reuniones, nuestros miembros de ópera Europa y ópera Latinoamérica pueden ir a nuestras reuniones gratis sin pagar el registro. Eliminamos el pago de registro para cualquiera de ópera Latinoamérica, ópera Europa, para que puedan ir. Todo el debate sobre el valor público y la defensa, todos nosotros recibimos algún tipo de apoyo público, ya sea del gobierno o apoyo del sector privado en los Estados Unidos, lo cual lo alienta nuestra política de reducción de impuestos. Entonces, defender por qué valemos la pena para que nos den este apoyo es esencial para sobrevivir. Yo creo que la palabra defensa implica qué decimos para presentar el caso. Para mí las palabras valor público quiere decir qué hacemos para presentar el caso, cómo tenemos que hacer diferentes cosas en nuestros teatros y fuera de ellos para demostrar nuestro valor ante el público. No solamente es presentar, hacer la defensa, el argumento verbal, filosófico, sino un asunto de qué estamos haciendo en sus comunidades para justificar el apoyo que nos da el gobierno, directa o indirectamente. Ese es
la idea que tenemos que discutir en Madrid. With regards to that, yesterday afternoon we had a meeting with the directors, with Ignacio Garcia, who came from Teatro Real, and he confirmed. And we've decided in the directors that we will anticipate one of the meetings of OLA, annual meetings of OLA, for the 11th. El encuentro del World Opera Forum es entre el 12 y el 15 de abril. El 15 de abril es una fecha importante porque en el Teatro Real habrá una audición de los ganadores del concurso Francisco Viñas, que se hace en Barcelona todos los años. De tal manera que es una buena posibilidad para escuchar talentos nuevos. Y la idea sería, para que todos lo comiencen a agendar desde ya, que aparte de participar en el World Opera Forum nos juntáramos todos los representantes de OLA un día antes, es decir, llegar a Madrid el día 11 para juntarnos durante ese día, el día 11 o quizá el día 10 por la tarde, por cosa de poder trabajar todo el día 10 y el 11 y el día 12 nos incorporamos como teatros y como organización al World Opera Forum. Pero a mí me parece que es una iniciativa de gran calidad que le va a dar mucho impulso a la ópera como género y en el cual yo creo que lo que ha mencionado Nicolás como los temas principales a tratar ahí tienen que ver con la realidad actual del mundo de la ópera, con la adaptación de las nuevas tecnologías, cómo captar nuevo público para este arte que tanto nos apasiona a todos y cómo seguir para adelante, cuál es la visión de futuro respecto de ellos. Para que lo anoten en las fechas. Les repito, las fechas del 11 o del 10 al 15 de abril del año 2018 en Madrid. Yo no sé si hay preguntas o algún comentario que requieran hacer respecto de la exposición tan completa que ha hecho Marc y Nicolás desde sus respectivos puntos de vista y que son muy ilustrativos. Por de pronto yo tomo la idea desde ya de que un encuentro anual como este que estamos teniendo ahora en Bogotá, con un temario tan específico y tan acotado, luego será mejor, va a ser más positivo y es más útil para todos concentrarlo en temas específicos. Desarrollo de artistas jóvenes, management, el tema de fundraising, que lo vamos a discutir igual nosotros ahora, un poco más adelante, pero estas son conversaciones que permanentemente van enriqueciendo la discusión y la vida de los teatros, porque es algo en lo cual uno está permanentemente, son las problemáticas de todos los días, cómo se renueva el público, cómo se captan nuevas audiencias, cómo se actualiza lo que pasa arriba del escenario, que como dice Nicolás, no puede la ópera transformarse en un museo, tiene que ser algo en movimiento, en vivo, es una arte de la representación que se basa sobre el desempeño día a día de una actividad, del canto, de la danza, de los coros, del movimiento, de la escenografía, del vestuario, de todo. Yo creo que son temas muy importantes y que nosotros después tendremos que desarrollar localmente como Ópera Latinoamérica en distintas ciudades, en distintos encuentros, pero muy acotados. Yo creo que es una muy buena idea, Nicolás. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerle a nuestros panelistas? Yo creo que es inagotable lo que podríamos exprimirlos a ellos para saber, porque tienen mucha experiencia y muchas horas en el cuerpo, pero yo creo que ha sido suficiente con lo que ya ellos nos han expuesto esta mañana. No sé qué va a pasar, Ramiro, la ministra de Cultura, si va a alcanzar a hacer un saludo oficial que está en el programa. Muchas gracias. La ministra de Cultura sigue en el Consejo de Ministros, yo les sugiero que pasemos al café, pero antes quería rogarles que por favor nos disculpen este retardo con la traducción y también le quiero rogar la disculpa al equipo de traducción porque ellos llegaron y montaron oportunamente esta mañana. Pasa que la mesa está en un circuito de seguridad, entonces por eso hubo una controversia y la movieron, pero bueno, esa mesa estará ahí. Le ruego que los que tomaron los aparatos de traducción los entreguen al salir y en la tarde los volveremos a tener. Muchas gracias a ustedes por esta magnífica exposición. Muchas gracias. Thank you.